sí lo tienes que saber. La imagen la tienes en tu manual. Fíjate. Tienes dos escenarios posibles. Tenemos el esófago, tenemos el estómago y tenemos una línea que separa estas dos estructuras imaginarias, que es la unión gastroesofágica. Aquí está. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. ¿En qué nos vamos a fijar para considerar un tumor de esófago y cuándo para un tumor de estómago? Vaya, si ya tienes el tumor en esófago, pues ese es de esófago. El problema viene cuando el tumor toca la unión esófago-gástrica. Vamos a empezar con este primer escenario, el inciso A. Fíjate, es un tumor que toca, ya viste, sobrepasa la unión esófago-gástrica. Se me olvidó decirles, se hace una línea imaginaria que esté por 2 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica. Aquí está la línea imaginaria. Igual en este escenario, 2 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica. Entonces, regresémonos al inciso A. Este es un tumor que atraviesa la unión gastroesofágica y llega por debajo de los 2 centímetros por debajo de la unión gastroesofágica. Fíjate que este es un tumor muy similar al C. Fíjate que también atraviesa la unión esófago-gástrica, igual que acá. También va por debajo de los 2 centímetros, también lo atraviesa. Pero fíjate cuál es la diferencia. La diferencia es dónde está el epicentro del tumor. Si el epicentro del tumor, que es definido como la parte central del tumor, si el epicentro está por debajo de los 2 centímetros, a esto se le va a considerar de estómago. ¿Sí? De estómago. Y lo tienes, cáncer gástrico. Pero fíjate el escenario C. Es un tumor que atraviesa la unión esófago-gástrica, es cierto, sobrepasa por debajo de los 2 centímetros de esa línea imaginaria por debajo de la unión esófago-gástrica, pero el epicentro está dentro de los 2 primeros centímetros. Si el epicentro está dentro de los 2 primeros centímetros, a este se consideraría que es un tumor de esófago. ¿Sale? Entonces, ahí lo tienes de todas maneras escrito en tu manual, pero es para que le entiendas un poquito de que depende mucho del epicentro del tumor. Vemos el escenario B, ese ya es más fácil de identificar. El escenario B ni siquiera toca la unión esófago-gástrica, solamente que el epicentro está dentro de los 2 primeros centímetros. Aquí es de estómago, ¿vale? Porque no toca la unión esófago-gástrica. Aunque esté dentro del epicentro, dentro de los 2 primeros centímetros, como no toca la unión esófago-gástrica, pues sigue siendo de estómago, ¿sale? Fíjate que aquí el epicentro del B y del C está dentro de los 2 primeros centímetros. La diferencia es que el B no toca la unión esófago-gástrica y el C sí la toca. ¿Sale? ¿Sí te queda claro esta situación? ¿Cuándo es esófago y cuándo es estómago? Porque esto ha sido motivo de confusión, ¿eh? Siempre nos confundimos hasta dónde llega esófago y estómago. Vaya, si tú tienes un tumor muy franco en esófago, pues es de esófago. O si tú tienes un tumor muy franco en estómago, pues es de estómago. El problema es cuando está en la unión. ¿Cómo tratarlos? ¿Como esófago o como estómago? Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de esófago. Esófago. Hay que saber que esófago tiene 3 partes. Tiene el esófago superior o cervical, el esófago medio o torácico y el esófago inferior o abdominal. ¿Vale? Pues dividimos al esófago en 3. Y esa distancia o esas medidas de cuándo es cada uno de ellos van a ser las siguientes. De los 15 a 20 centímetros, el superior o cervical. De los 20 a 40 centímetros, el medio torácico. Y de los 40 a los 42 centímetros, el inferior o abdominal. Esta distancia, ¿a partir de dónde? A partir de la arcada dental. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de recto y que clasificábamos el recto superior, medio, inferior, que ahí tomábamos en cuenta al margen anal? Aquí en esófago no se toma en cuenta el margen anal, se toma en cuenta
la arcada dental. Entonces, eso es importante que sí lo sepan, porque cuando ustedes les hacen una endoscopía, el reporte dice, ¿sabes qué? Se encontró un tumor a los 17 centímetros de la arcada dental. Entonces, si te dice, si está a los 17 centímetros de la arcada dental, eso es un esófago superior. Si te dice el reporte, se encontró un tumor a los 30 centímetros de la arcada dental, eso es uno medio o torácico. Y si te dice, ¿sabes qué? Se encontró un tumor a los 41 centímetros de la arcada dental, eso es un esófago inferior o abdominal. ¿Sale? Estas medidas son aproximadas, depende mucho del tamaño del paciente, es cierto, y de la raza y todo lo que tenga ahí involucrado, pero en general son medidas estándar. ¿Recuerda? Tomar en cuenta como referencia a la arcada dental. Un tumor, entre más cercano hacia arriba, lo más probable es que sea escamoso. ¿Sale? Un tumor, entre más pegado al estómago, lo más probable es que sea adenocarcinoma. Entre más cercano a la cabeza, escamoso. Entre más cercano al estómago, adenocarcinoma. Factores de riesgo son diferentes, fíjate. En un escamoso, el principal factor de riesgo es el tabaco o el alcohol. En los escamosos, ¿sí? En los escamosos, el tabaco o el alcohol son los más importantes, son los más frecuentes. Esto comparte mucho con un tema que vamos a ver la próxima semana, que es el cáncer de cabeza y cuello, que ahí prácticamente la mayoría está asociado a tabaco y alcohol. Aquí, como está casi pegado a la cabeza, comparte ciertas características de cabeza y cuello, que es escamoso y que los principales factores de riesgo sean alcohol y tabaco. Adeno, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? La obesidad y el esófago de Barrett. ¿Sí? Ve que son diferentes factores de riesgo. Por así decirlo, antes nada más había escamosos, pero conforme se fue haciendo el mundo más industrial, aumentando la obesidad, aumentando el reflujo, aumentando el estrés, el adeno empezó a aparecer más porque estaba asociado a esófago de Barrett. ¿Okay? Vámonos con estómago. Hacemos aquí una raya. Estómago. ¿Qué factores de riesgo encontramos en el estómago? Similares. El tabaco, el alcohol, la obesidad. Fíjate que aquí en el estómago, también, bueno, esófago de Barrett ahí no, porque el estómago pues no es nunca se va a convertir en esófago de Barrett. Se ha visto que cirugías gástricas pueden aumentar un poco el riesgo de desarrollar cáncer de estómago. Y fíjate algo muy interesante, el papel del Helicobacter pylori. En estómago, y seguramente ya lo han escuchado, el Helicobacter pylori sí se puede asociar a cáncer gástrico. Y esto sobre todo cuando tenga sus cepas, ¿te acuerdas? Las caga y las vaca, ¿no? Las caga y las vacas están muy asociados a cáncer gástrico. Y esto porque esto te genera un factor de riesgo. Ya saben ustedes que el Helicobacter pylori pues, se asocia con una gastritis crónica, una gastritis atrófica. ¿Y te acuerdas como veíamos en generalidades? Que procesos inflamatorios constantes pueden desarrollar a la larga procesos neoplásicos. Pues aquí es un factor de riesgo. Pero fíjate qué interesante. El Helicobacter pylori en esófago es un factor protector. ¿Por qué es un factor protector el Helicobacter pylori esófago? Bueno, esto se debe, y hay varias teorías, es por la disminución del ácido clorhídrico. Tú cuando tienes el Helicobacter pylori y a la larga tienes una gastritis crónica, tienes una gastritis atrófica, las glándulas se van secando, por así decirlo, y la producción de ácido clorhídrico va disminuyendo de forma importante. ¿Qué pasa si disminuyes el ácido clorhídrico? ¿Estás de acuerdo que disminuye el riesgo de que puedas tener esófago de Barrett? O sea, porque entonces no se regresa tanto ácido clorhídrico al esófago. Y entonces no te va a predisponer a un esófago de Barrett y no te va a predisponer a un cáncer de esófago. Por eso se ha visto que como es factor protector en esófago, pero porque disminuye la producción de ácido clorhídrico. Muy interesante esa situación. Bueno, ¿cómo
se manifiesta tanto cáncer de esófago como cáncer de estómago? 3 manifestaciones más importantes. 1, disfagia. Sumamente importante. Imagínate que aquí en esófago le pongo un tumor. Pues el paciente no va a poder pasar los alimentos. De hecho, ahí en tu manual viene a partir de qué porcentaje de que está cerrado la luz, ya empieza con disfagia. Porque si obstruye poquito, el paciente no siente disfagia. Si obstruye hasta cierto porcentaje, no presenta disfagia. Ahí chécalo en tu manual. Cuando ya se obstruye de forma considerable, es cuando el paciente empieza con disfagia. Eso es algo importante a considerar. Cuando ya el paciente tiene disfagia, nos habla de que es un tumor, a lo mejor ya más avanzado. ¿Qué pasa si en el estómago le pongo un tumor? Probablemente el paciente igual tenga sensación de plenitud postprandial, ya no pase el alimento, ¿no? Y empiece con disfagia. Eso es algo súper frecuente en esófago y en estómago. De hecho, es uno de los síntomas más importantes. Siguiente. Anemia crónica. Por varias causas la anemia. 1, estos tumores sangran. Entonces a lo mejor tienes un sangrado oculto y constantemente estás cayendo en anemia y anemia y anemia. La otra, tú al tener una obstrucción, no estás comiendo bien, disminuye pues tu aporte de nutrición y entonces pues caes en una anemia también. Y siguiente, pérdida de peso. Varias causas igual. 1, por el propio tumor, el propio cáncer hace que disminuyas de peso. Lo otro, no estás comiendo bien, eso te va a disminuir de peso, ¿sale? Entonces, 3 manifestaciones más importantes en ambos tumores: disfagia, anemia crónica y pérdida de peso. Nunca lo pierdas de vista. Está perdiendo peso, está con anemia, está disfagia, oye, no va a ser un cáncer de esófago o de estómago. ¿Qué otras manifestaciones adicionales en estómago pudiéramos tener? Dolor abdominal. En esófago no es tan frecuente el dolor. En estómago sí. Puedes tener dolor abdominal, una masa palpable, hay un epigastrio, ¿sí? A lo mejor no es que no tuvieras en esófago una masa, pero como está protegida por la caja torácica no la alcanzas a palpar. Y lo otro en estómago, asitis. Y la asitis generalmente es provocada por una carcinomatosis. Muy pobre pronóstico, la verdad. Yo he tenido 2 pacientes con asitis en estómago, mueren a la semana prácticamente. Es un tumor muy avanzado, carcinomatosis, estómago, súper agresivo eso. Va a morir el paciente. Bueno, en esófago no es tan común la asitis, no es tan común el dolor abdominal, no es tan común la masa palpable, porque te digo, está protegido por la caja torácica. Fíjate que ahí en tu manual viene que hagas varios ejercicios, que contestes ciertas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que debes de contestar? Buscar cuál es la clasificación de Sigurd. La clasificación de Sigurd. No te la tienes que aprender, solamente búscalo. La clasificación de Lauren. Ahí viene en tu manual, un espacio para que lo puedas contestar. Y algo súper importante. El gradiente albúmina, suero sobre asitis. Fíjate que este último gradiente es súper importante. Cuando tú tienes un paciente con asitis y le haces una paracentesis, fíjate cómo está la albúmina de la asitis y fíjate cómo está la albúmina del suero. Y los divides. Hay un resultado que te orienta más a que sea algo maligno y hay un resultado que te orienta más hacia un resultado que sea benigno. Está muy interesante esto del gradiente albúmina-suero sobre asitis. Búscalo. No te lo voy a preguntar, pero te va a servir. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué estudios tendríamos que solicitar? Me llega un paciente con disfagia, anemia crónica, pérdida de peso importante. ¿Qué estudios a solicitar? Tanto en esófago como en estómago son los mismos estudios. A ver, a lo mejor eso te los digo porque el anterior semestre varios alumnos de ustedes me dijeron, bueno, no ustedes, sino sus compañeros, me dijeron, oye, es que me dijeron en otra clase que el estudio inicial de una disfagia sería una serie esófago gastroduodenal. Totalmente de acuerdo. De hecho, es un estudio que tú pudieras pedir, una serie esófago gastroduodenal. Pero fíjate que independientemente del resultado, te vas a ir a una endoscopía digestiva alta.
O sea, forzosamente te va a hacer una endoscopía, porque si sale algo en la serie esófago-gastroduodenal, va para biopsia, entonces tendrías que hacer una endoscopía. Si esta te sale negativa, pero aparte tienes disfagia, pérdida de peso, vas a tener que hacer la endoscopia digestiva alta. Entonces, la verdad es que por eso yo en su manual no les pongo la serie esófago-gastroduodenal, no porque esté mal, y está bien si la llegan a pedir, pero independientemente del resultado, me voy a ir a una endoscopia digestiva alta, ¿sí? Otro nombre que recibe la endoscopia digestiva alta es la panendoscopía. Fíjate que yo pensaba, cuando yo empecé a estudiar todo esto, que una panendoscopía era que el paciente le hicieran endoscopía de todas partes, de arriba, de abajo, pero no, realmente el término panendoscopía se utiliza cuando es una endoscopia digestiva superior. Bueno, entonces la endoscopía pues es un tubo que lo hace el gastroenterólogo o el cirujano entrenado en endoscopía y va a entrar con el tubo en el esófago y va a ver si dónde está el tumor, si hay algún tumor, algo que está obstruyendo, llega hasta al estómago, al duodeno y revisa todo eso. Si la endoscopía es positiva, es decir, si identifica un tumor, pues ahí el mismo endoscopía le va a tomar una biopsia. Y la biopsia si es positiva, tu siguiente pregunta sería, ¿el paciente tiene metástasis? Porque si tuviera metástasis tendrías que pedirle 3 cosas. Inestabilidad microsatelital, PDL1 y HER2, igual que en mama, pero solamente si está sospechando en un proceso metastásico. Inestabilidad microsatelital, PDL1 y HER2. Ahorita te digo por qué, pero ya te la has de estar pensando. Porque nosotros los oncólogos médicos, en caso de que tengamos un paciente metastásico de esófago o de estómago, tomamos en cuenta estas 3 cosas para definir el tratamiento. Entonces, tú ya la pides desde un inicio, si había sospecha de metástasis, la verdad es que nosotros como oncólogos nos ahorras muchísimo trabajo. Bueno, ¿qué otro estudio tendrías que solicitar? Fíjate, siempre que tengas un paciente con sospecha de cáncer y no te acuerdes exactamente de qué estudios pedir, siempre toma en cuenta 4 cosas. ¿Cómo voy a tomar la biopsia? Y ya vimos, una endoscopía. Y las 3 cosas adicionales. ¿Cómo sacar la T, la N y la M? Si tú te acuerdas de eso en todos los cánceres, ya la hiciste, porque entonces vas a decir, ok, ya tengo el reporte de biopsia. Bueno, tengo que tipificar para saber qué tan avanzado está. ¿Qué le pido? Y empiezas a acordarte. Mira, todo el tubo digestivo, para saber la T, es hasta que lo operaras al paciente. ¿Te acuerdas cuando revisamos colon, cuando revisamos recto? No podías saber con exactitud la T hasta que lo operaras, ¿sí? Entonces, pero hay una forma de saber más o menos qué T es. ¿Alguien se acuerda qué estudio pudieras pedir para saber más o menos qué T es? Lo hablábamos en cáncer de recto. No sé si te acuerdas que cuando había un cáncer de recto muy localizado, podríamos decir que el paciente se pudiera operar de inicio, pero siempre y cuando estuviéramos seguros y que para eso necesitábamos una resonancia magnética para ver los ganglios y un qué para ver la T. ¿Alguien se acuerda? ¿Ultrasonido? Exactamente, un ultrasonido endoscópico. Porque eso más o menos te va a orientar a saber qué T es y qué N es. Si bien la N no te la orienta tanto, aquí en esófagos y estómagos sí te puede orientar más o menos a saber qué N es. Mira, te voy a enseñar esta imagen, que está muy interesante, para que tengas una idea de cómo se ve el ultrasonido endoscópico. Así se ve el ultrasonido endoscópico. Y entonces, dependiendo de dónde veas el tumor, ya te va a decir, ¿sabes qué? El tumor abarca, aquí está el transductor, aquí está el balón, y aquí empiezan las capas. Todo esto serían las capas del esófago. Entonces, te va a decir, ¿sabes qué? Hay un tumor que está hasta la submucosa, o sabes que hay un tumor que está hasta la muscular. Entonces, así se ve el ultrasonido endoscópico. Entonces, te va orientando, ¿sabes qué? ¿Qué T probablemente sería? Y también te orienta si pudiera haber algún ganglio ahí pegado. Te va a decir, ¿sabes qué? Parece que hay adenopatías sospechosas. Por eso es que el ultrasonido endoscópico te pudiera orientar a saber qué T y qué N es. Y en esófago y estómago sí tiene mucha utilidad, al igual que en recto. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya tienes tu ultrasonido endoscópico. ¿Qué otro estudio faltaría? Para saber la M. Entonces, mandaremos a pedir una tomografía, tórax, abdomen y pelvis, simple y contrastada. Recuerda, en su mayoría simple y contrastada. Fíjate aquí que pudiéramos extender el estudio más menos cuello. Porque ¿qué pasa
si el endoscopista te dice, ¿sabes qué? El tumor está en el esófago superior. Entonces, pues, le pides tomografía de todo y no del cuello. Entonces, en ese caso, le pedirías de cuello, sobre todo en tumores que estén en la parte superior del esófago. ¿Ok? Pudieras pedir, si hay clínica, otros estudios. Si hay clínica, otros estudios. Pero si no, no es necesario. Ya con estos son suficientes para que tú puedas definir. Ya tienes tu biopsia, ya tienes tu T, tu N y tu M, ¿no? Con todo esto que tienes, tú ya puedes definir tanto en esófago como en estómago, ¿eh? Tú ya puedes definir si es no metastásico o si el paciente es metastásico. Si ya no hay metástasis, si hay metástasis a distancia, fin de los estudios. Ya no necesitas más estudios, porque ya identificaste la metástasis. Entonces ya no requieres hacer ni PET ni algún otro estudio, porque ya se identificó la metástasis. El problema viene cuando no es metastásico. ¿Sabes qué? Ya le hice todos estos estudios, no hay metástasis a distancia. La siguiente pregunta que se han hecho muchos es, ¿en esófago y en estómago es cierto? ¿Realmente no será metastásico a pesar de que yo ya tuve todos estos estudios? Y fíjate que aquí hay dos estudios adicionales que tendríamos que solicitar. Un PET-CT a partir de un T2. Si el ultrasonido endoscópico te dice, ¿sabes qué? Parece que es un T2. A lo mejor estaría indicado hacer un PET-CT. Sobre todo para descartar que no haya metástasis ocultas que no se vieron en tu tomografía. Y el otro estudio que se pudiera considerar, que fíjense que este segundo estudio no es tan habitual que se haga, pero sí tiene sus indicaciones. Es una laparotomía diagnóstica. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es una laparotomía diagnóstica, no es para tratamiento. Imaginemos que ya le hiciste todos estos estudios. Se ve que el tumor está muy localizado. Se ve que no hay metástasis a distancia. Ya le hiciste el PET, no hay metástasis a distancia. Y a lo mejor el paciente, ahorita vamos a ver el tratamiento, pero es quirúrgico. ¿Qué pasa en estos casos? Se tendría que solicitar una laparotomía diagnóstica, sobre todo a partir de un T3 o T4, porque hay ocasiones que aunque no tengas metástasis, cuando el cirujano ya va a operar, dice, oye, está lleno de carcinomatosis. Es que a veces la carcinomatosis no se ve en la tomografía ni en el PET. Y es hasta que lo operas cuando se identifica toda la carcinomatosis que tiene. Por eso es que se ha sugerido a la laparotomía diagnóstica a partir de un T3 o T4. ¿Vale? Está muy interesante esto. Te digo, esto casi no se hace, pero sí tiene sus indicaciones. Vaya, si tú quieres bien tapificar al paciente, se tendría que hacer una laparotomía diagnóstica. Es cierto. Se ameritaría un quirófano, pues todos los riesgos que lleva. Entonces a veces no es tan habitual de hacerlo. Ok. Tú con ya todos estos estudios, endoscopía, ultrasonido endoscópico, tomografía de extensión, algún otro estudio si es que necesitabas, si fue no metastásico ya le hiciste PET, la laparotomía diagnóstica en caso necesario, o si se reportó que era metástasis, ya con todo esto, entonces tú puedes definir dos cosas. El paciente es no metastásico o metastásico. Y hasta ahí termina tu labor como médico general prácticamente. No metastásico, lo tendrías que enviar con el oncólogo quirúrgico. Metastásico, se tendría que enviar a oncología médica. Recuerda, siempre que es metastásico, envíamelo a mí, porque pues ya el tratamiento prácticamente es sistémico, en todos los tumores metastásicos. Cuando es no metastásico es donde viene el rollo, porque a veces hay que ver si es quirúrgico o no es quirúrgico. Entonces, no metastásico, enviar a la oncología quirúrgica. Hasta aquí termina tu labor como médico general. Lo que te voy a decir a continuación no es tanto para que te lo aprendas, es para que veas cómo lo manejamos nosotros. Esto no te lo aprendes. El oncólogo quirúrgico tiene dos opciones. Va a decir, ¿sabes qué? ¿Es un tumor resecable o es un tumor irresecable? ¿En qué se basa esto? Se basa en tomar en cuenta qué tamaño tiene el tumor, qué otras estructuras está afectando, si tiene ganglios o no. Él va a definir si es resecable o irresecable. Esto no te lo tienes que aprender. Si es resecable, hay tres opciones. Si es una enfermedad muy temprana, que a lo mejor
La verdad es que en México muy rara vez se identifica un tumor en etapa muy temprana, porque como no hay un cribado para esófago y estómago, pues realmente nadie se hace una endoscopía, porque sí. O sea, no tengo ninguna molestia y me voy a hacer una endoscopía. Entonces, rara vez se identifican en etapas muy tempranas. A menos que se hiciera una endoscopía por otra cosa. Oye, ¿y ese tumor? ¿No? ¿Y esa rosa? ¿No? Pues, ¿qué hace ahí? ¿No? Entonces, si es etapas muy tempranas, pues a lo mejor ahí sí se pudiera hacer una cirugía o una terapia endoscópica. Y ya, se quita el tumor. Es muy raro que pase esto, que se identifiquen tumores muy tempranos. Ya si es un tumor un poquito más avanzado, pero se sigue considerando resecable, varias opciones. Por ejemplo, una pudiera ser darle quimio, después el paciente pasa a cirugía y después más quimioterapia. U otra, generalmente esta conducta la hacemos cuando es adeno, ya sea en esófago o en estómago. Otro posible, QT más RT neo, y después pasa la cirugía. Esto lo hacemos más cuando es escamoso. ¿Sabes? Te digo, no te lo tienes que aprender, pero sí más o menos saber cómo el cirujano define el tratamiento. Fíjate que aquí, si empieza con quimio y quimio, aún así, quien lo valora primero es el oncólogo quirúrgico. Y él ya define, ¿sabes qué? Sí lo puedo operar, pero primero que le den quimio. O que primero le den quimio radio. Él ya define hasta cierto punto. Y ya después entra a operar. Fíjate que en estas opciones, cirugía o cirugía, siempre hay la cirugía. ¿Qué pasa en un paciente que sea irresecable? O la otra opción, que sea inoperable. ¿Cuándo es uno o el otro? Recuerda que inoperable es cuando no se puede operar por el paciente. E irresecable, cuando no se puede operar por el tumor. Un ejemplo, irresecable, por el tumor, que esté muy grande, que esté agarrado a estructuras importantes, que esté agarrado a arterias, venas, que no se pueda quitar porque habría mucho riesgo. E inoperable, paciente ya de una edad muy avanzada, que a lo mejor si lo opero se va a morir, pacientes con múltiples comorbilidades, o que el paciente no quiera operarse. Eso sería inoperable. Por eso es que inoperable es del paciente y resecable es del tumor. Yo tenía un paciente, me acuerdo muy bien de un paciente con esófago en la residencia y no aceptaba transfusión. Y el paciente, como ya vieron, una de las manifestaciones clínicas es la anemia crónica. Entonces el paciente tenía hemoglobina de 7. En todas estas opciones, la cirugía, pues es una opción. Y era un tumor resecable, o sea, estaba para operarse. Pero como el paciente no se quería transfundir, se quita esto y el paciente pasa para inoperable. Y el tratamiento para los inoperables es quimio radio con intención radical. Sí, porque sí, no la puedes operar, dale quimio radio con intención radical. Fíjate que esto aquí también, esto sucede mucho cuando es, y aquí lo tengo que agregar, inoperable y resecable o esófago cervical. Porque en esófago cervical no se operan. Porque como está pegado aquí a todas las estructuras de cabeza y cuello, es muy difícil operar un esófago cervical. Entonces, aunque sean etapas resecables, va para quimio radio radical. ¿Vale? O la otra opción, directamente a tratamiento sistémico. Vámonos con el metastásico, el oncólogo médico. Pues se va directamente a tratamiento sistémico. ¿Y aquí de qué depende? De si expresa o no el HER2. Si expresa el HER2, si está sobreexpresado, el tratamiento es quimio más terapia anti-HER. Igual que en mama. Si no tiene HER2 negativo, el tratamiento es quimio más inmuno, pero siempre y cuando tengas inestabilidad microsatelital o PDL1 positivo. Por eso es que en el abordaje inicial te acuerdas que si sospechabas en metástasis, habría que pedirle HER2, inestabilidad microsatelital y PDL1. Porque en caso de metastásico, nosotros en base a esos resultados definimos el tratamiento. Te digo, si es HER2 sobreexpresado, quimio más terapia anti-HER. Si sale negativo el HER2, sería quimio más inmuno, pero la inmunoterapia siempre y cuando tengamos inestabilidad microsatelital o PDL1 positivo. Si no tuviera eso, pura quimioterapia. Esto es esófago y estómago. Te digo, esto no te lo tienes que aprender, pero sí saber más o menos cómo se trata. ¿Alguna pregunta de esófago y estómago? Y si no, pasamos 10 minutos a páncreas y 10 minutos al hepatocarcinoma.
Páncreas. ¿Qué debes de saber de páncreas? Dos tipos de tumores, el tumor endocrino y el tumor exócrino. ¿Cuál es el que vamos a ver? El exócrino. El endocrino tiene mejor evolución, muy poco frecuente, bueno, menos frecuente. El importante y el canijo es el exócrino. ¿Qué deben saber también como médico general? Que el exócrino, el 70% se presenta en la cabeza del páncreas. Y como se presenta en la cabeza del páncreas, la principal manifestación es la ictericia. Esa es la principal manifestación del páncreas. Se acompaña a veces, bueno, no a veces, casi siempre, de otras manifestaciones, como cuáles: astenia, anorexia, y dos manifestaciones muy importantes: pérdida de peso y dolor. No hay otro cáncer que pierda tanto peso que páncreas, y no hay otro cáncer que duela tanto como páncreas, sobre todo porque ahí está pegado al retroperitoneo, a todas las estructuras nerviosas, entonces es muy doloroso, ¿sabes? Entonces, fíjate, paciente con ictericia con alguna de estas manifestaciones. Tú como médico de primer contacto, ¿qué estudios vas a solicitar? ¿Qué estudios vas a solicitar ante un paciente ictérico, ya sea con astenia, dinamia, pérdida de peso o dolor? No todo es cáncer, es cierto. Entonces, ¿qué estudios tendrías que pedir? Pruebas de funcionamiento hepático. ¿Qué pruebas de funcionamiento hepático vas a pedir? ALT, AST, DHL, bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, albúmina, GGT y fosfatasa alcalina. Anótalo, porque fíjate que cuando llegues al internado, el adscrito te va a decir, pídele PFHs. Y si tú nada más le pides PFHs, así la letra PFHs, probablemente el químico te diga, ajá, ¿cuáles? Entonces tú tienes que muchas veces desglosar. Esto sucede mucho cuando es a nivel institucional. Cuando es particular, le pones PFHs y ya le toman ahí lo que quieran. Pero cuando es institucional, público, sí tienes que especificar ALT, AST, DHL, bilirrubina total, directa, indirecta, albúmina, GGT y fosfatasa alcalina. Yo lo pongo así y ya, así les doy la solicitud. Muy bien, ¿qué otro estudio? Lipasa y amilasa. Porque acuérdate que un paciente con pancreatitis también puede debutar con ictericia, con dolor, con astenia, anorexia. Entonces no necesariamente va a ser un cáncer. Pídele lipasa y amilasa para descartar. ¿Qué otro estudio? Vele pidiendo CA19-9, marcador tumoral para páncreas y vía biliar. Pídeselo de forma inicial. Y otro estudio, un ultrasonido de hígado y vía biliar. Entonces, pídele estos estudios de forma inicial, ¿vale? Laboratorios, lipasa amilasa, CA19-9 y aparte un ultrasonido de abdomen y vía biliar. Aquí sería tu labor como médico general, pedir estos estudios de forma inicial. Y es muy lógico, paciente con ictericia, algo está tapándose ahí, le pido cómo está el hígado, no pierdas de vista el marcador tumoral, una pancreatitis, y pídele también un ultrasonido. Está fácil, ¿no? Ahora, ¿alguno de estos te salió positivo? Sobre todo el CA19-9, o que en el ultrasonido te salió una masa ahí en el páncreas que está obstruyendo la vía biliar. Porque si te salió lipasa y amilasa elevada, pues lo más probable es que tuvieras una pancreatitis, ¿no? Para que te haya salido el CA19-9 muy elevado, o que tengas un ultrasonido que te haya salido con una masa ahí en el páncreas, ¿qué estudios adicionales tendríamos que pedir? Vámonos con los estudios adicionales. Primer estudio, algo que se llama protocolo de páncreas. Protocolo de páncreas. Toma en cuenta que ya le hiciste antes un ultrasonido donde te decía que había una masa en la cabeza del páncreas, que ya tuviste un CA19-9 elevado. No lo haces a ciegas, no lo haces de forma inicial. Le pides protocolo de páncreas, así se llama el estudio. Si tú le pones así protocolo de páncreas, el radiólogo ya sabe qué es. Pero te voy a decir qué es exactamente el protocolo de páncreas. Es una tomografía computarizada helicoidal de corte fino con contraste de 3 fases. Es una tomografía muy específica. Helicoidal, corte fino, con contraste de 3 fases. ¿Por qué 3 fases? Porque ve la fase arterial,
ve la fase pancreática y ve la fase portal. ¿Sí? Esto es importante porque muchas veces cuando es páncreas, si tú haces una tomografía normal, no se alcanza a definir un tumor. Entonces, con estas tres fases, ¿qué pasa? Cuando el contraste pasa por las arterias, se llena el tumor. O mejor dicho, se llenan las arterias. Antes de que ya cuando se van quitando la arteria, de estar con el contraste, y ya va a empezar lo de la vena a recoger el contraste, esa interfase es la fase pancreática, y es donde mejor se ve el tumor. Y ya finalmente la fase portal, que es cuando ya se llenan las venas, y va a recoger el contraste, la interacción con estas tres fases hace que el radiólogo pueda visualizar si hay un tumor o no hay un tumor. Entonces, por eso es que se pide así, protocolo de páncreas, y es este tipo de estudio. ¿Sí? Así lo pides. ¿Qué otro estudio tendrías que pedir? Una tomografía de tórax. Normal, simple, contrastada. Fíjate, es para definir qué tal, si es metastásico o no. Todavía no tenemos la biopsia, es cierto, pero ya teníamos un CL19-9 elevado y ya teníamos un ultrasonido que nos decía que había una masa a nivel pancreático. Tercero, si el paciente tenía ictericia, hay que hacerle una CEPRE. Recuerda que es una CEPRE, que es una colangio pancreato retrógrada endoscópica. ¿Sí? Con esto, ¿qué haces con la CEPRE? Evaluar todavía la vía biliar. Y acuérdate, un paciente ictérico es porque la bilirrubina está muy elevada, está obstruyéndose la bilis. Entonces hay que desobstruirla, hay que hacerle una paliación de vía biliar. Y eso lo haces con la CEPRE. Te va a servir para paliar la vía biliar. Y cuarto, el papel del PET no está muy claro, no sirve tanto en páncreas. Entonces, lo pudiera solicitar o no, pero no tiene tanta utilidad. Con todos estos estudios, ya tienes la tomografía de tu protocolo de páncreas, tienes tu tomografía de tórax, tienes la CEPRE donde ya se palió la vía biliar. La CEPRE la hace generalmente el radiólogo intervencionista. Le puede poner ahí una sonda, una cánula, para que desobstruya esa situación. A veces si la obstrucción está muy fuerte, le ponen una sonda en T, percutánea, para que por ahí esté drenando la bilis. Con todo esto, pudiéramos clasificar al paciente en dos. Paciente resecable o paciente irresecable. ¿De qué depende que sea resecable o irresecable? Mucho ojo con esto y es pregunta de examen. La relación que tenga con la arteria mesentérica superior. Aunque hay varias cosas, la que define más la resecabilidad de un cáncer de páncreas es la relación que tiene con la arteria mesentérica superior. ¿Y en qué consiste esta relación? Ver cuántos grados la infiltra. Y tomamos como margen 180 grados. Ahorita te voy a explicar esto con imágenes para que lo visualices mejor. Si tiene el tumor o está pegado a la arteria mesentérica superior y la engloba menos de 180 grados, mi paciente es resecable. Si el tumor lo engloba más de 180 grados la arteria mesentérica superior, es irresecable. ¿Qué otro criterio de irresecabilidad? Pues muy bien, si el paciente es metastásico, independientemente de cómo esté agarrando la arteria mesentérica superior, ya se considera también irresecable. Vamos a ver imágenes para que esto quede un poco más claro. Vuelvo a compartir la pantalla. Mira. Aquí está. Vamos a ver cómo es el páncreas por su parte de atrás. Fíjate, aquí tenemos al duodeno en sus porciones, vemos al hígado, y fíjate la relación que tiene la cabeza del páncreas con la arteria mesentérica superior. Aquí está. ¿Ya la viste? Entonces, fíjate que es muy importante, y habíamos dicho que la mayoría se origina en la cabeza, pues es muy importante evaluar qué tanto infiltrado está la arteria mesentérica superior. ¿Y cómo se ve esto en una imagen? Así. Fíjate, ¿dónde está el tumor del páncreas? Todo esto. ¿Ya viste dónde está la arteria mesentérica superior? Aquí está. Mira, mira, mira cómo la engloba en su totalidad la arteria mesentérica superior. La engloba más de 180 grados. Eso lo hace irresecable. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que el tumor, imagínense que no es todo el tumor, que el tumor venga acá y que nada más medio toque a la arteria mesentérica superior. Vamos a hacerlo esto grande. Mira, aquí ve la línea roja. Viene el tumor, viene el tumor, viene el tumor y apenas si toca la arteria mesentérica superior.
Si la toca menos de 180 grados, ese tumor pudiera ser resecable, ¿sale? ¿Sí se entiende esta situación? O sea, la relación que tiene con la arteria mesentérica superior se define la resecabilidad o no del tumor. Hay otras cosas que definen resecabilidad o no. Por ejemplo, eso lo tienes tú en tu manual. Entre más características de esta tenga el paciente, se considera una baja probabilidad de resección. Y entre más probabilidad tenga, o entre más cosas de acá arriba tenga, mayor probabilidad de resección. Ya comentábamos, si el paciente tiene metástasis a distancia, eso lo hace prácticamente irresecable, ¿sí? No tiene caso operar un cáncer de páncreas cuando tienes un tumor diseminado, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento para estos tipos de tumores? Y ya, terminamos páncreas con esto. Si tienes un tumor resecable, va para cirugía. Oiga, doctor, ¿y la biopsia dónde estaba? Pues no, un tumor resecable no requiere biopsia previa. Va directamente a cirugía, porque aunque sea benigno, el tratamiento es quirúrgico. Entonces, una masa en páncreas sospechosa de malignidad y que cuente con criterios de resecabilidad, va para cirugía, no necesitas tomar una biopsia antes. ¿Qué pasa en los irresecables? No se van a operar. Oye, pero ¿cómo voy a definir el tratamiento? Necesito una biopsia a fuerza. Y aquí viene una de las grandes interrogantes. ¿Cómo tomo la biopsia de páncreas? Y esto es una pregunta para el MIP. Es algo que le pueden preguntar. Oye, en una sospecha de un cáncer de páncreas, ¿cuál es la mejor forma de tomar la biopsia? Hay dos formas de tomar la biopsia. Una, por ultrasonido endoscópico, y la otra es por biopsia percutánea. ¿Cuál es la mejor? Ultrasonido endoscópico. Regresemos, o sea, ¿cómo la harías con ultrasonido endoscópico? Volvemos a poner la pantalla. Recuerda la relación que tiene el intestino con el páncreas. Y habíamos dicho que la mayoría se ubica en cabeza de páncreas. Entonces, haces una endoscopía, es que sea con ultrasonido, y ya cuando llegue al duodeno, recuerda con tu ultrasonido, ahí está el tumor. ¡Zas! Viene la biopsia, ¡pum! Se toma. Pero ahí está pegado, o sea, el intestino está pegado ahí con el páncreas. Entonces, toma la biopsia prácticamente inmediata, o sea, luego. ¿Qué pasa en una percutánea? En una percutánea tendrías que entrar, a veces entra desde atrás para tomar la biopsia, ¿eh? O a veces desde adelante, ya dependerá del radiólogo intervencionista, que es el que hace eso. ¿Cuál es el riesgo de hacer la percutánea? Que el trayecto de la biopsia, existe un mínimo riesgo de que pudieras diseminar esas células teoplásicas. Entonces, por eso es que tal vez una biopsia percutánea no sería la idea. ¿Sabe? El riesgo es mínimo, es cierto, mínimo, muy poco, pero por ese mínimo riesgo que hay de diseminar las células neoplásicas en todo el trayecto de la biopsia, lo ideal sería con ultrasonido endoscópico. Entonces recuerden esto es muy importante. ¿Cómo se toma la biopsia para un páncreas? Ultrasonido endoscópico. Y ahora sí, ya con tu biopsia, ya que definas que efectivamente es un cáncer, pues el tratamiento va para quimioterapia. Prácticamente el tratamiento para un páncreas es pura quimioterapia. Y ya después puedes evaluar cirugía. Pero la verdad es que eso es muy raro, ¿sí? A menos que, obviamente, que no sea metastásico, que haya sido irresecable y que tuvieras muy buena respuesta a la quimioterapia, pudieras valorar en un futuro cirugía, siempre y cuando no sea metastásico. Pero esto la verdad es que es muy raro, por el pronóstico del paciente y a veces por la poca respuesta que hay a la quimioterapia para un páncreas. Es un tumor muy, muy agresivo, ¿vale? Bueno, ¿dudas de páncreas? Ve la importancia de la arteria mesentérica. Eso es lo más importante que quiero que te lleves y tu protocolo que tienes que seguir. Vámonos con hepatocarcinoma. Ya con este terminamos. 10 minutos de hepatocarcinoma. Ven. 6 minutos tengo. ¿Qué debes de saber como médico general de hepatocarcinoma? Esto. ¿Por qué te da hepatocarcinoma? Bueno, los principales factores de riesgo. Que tengas cirrosis. Y cirrosis por cualquier causa. Hepatitis, alcohol, hemocromatosis, un NASH que no esté asociado a alcohol,
una colangitis, deficiencia de alfa-1 antitrypsina o cualquier otra causa de cirrosis. Esa es la principal causa o factor de riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Es cierto, hay pacientes que no tienen cirrosis y que desarrollan cáncer. ¿Por qué? Porque tienen hepatitis B. No se les vaya a olvidar esto. Pacientes sin cirrosis, pero con hepatitis B, también es un alto riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Todos estos pacientes que tienen estas enfermedades, se les tiene que dar un seguimiento. Si alguna vez ustedes conocen a algún paciente con cirrosis, ustedes como médicos generales, y si el gastro no le ha llevado el seguimiento, le tienen que hacer estos estudios. Fíjense, ultrasonido de hígado y una alfa-fetoproteína. No porque tengas cáncer, sino porque tienes esas enfermedades y porque tienes alto riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. ¿Okay? Otro escenario, que es el de la mayoría de los pacientes en México. No sabía que tenía cirrosis. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales manifestaciones del hepatocarcinoma? 2. La masa palpable, y la otra, dolor. A veces así te llega el paciente, con una masa palpable en hipocondrio derecho o con dolor. ¿Qué tendrías que hacer aquí? Estos estudios. O sea, independientemente de si tienes una enfermedad hepática previa o te llega que no se conoce como una enfermedad hepática previa, pero que tiene estas molestias, una masa en hipocondrio y dolor, entonces habrías que solicitar estos estudios. Un ultrasonido de hígado y una alfa-fetoproteína. Y fíjate que hay varios escenarios. El escenario donde tengamos alfa-fetoproteína positiva o bien un ultrasonido de hígado que nos salga con un nódulo que mida más de 1 centímetro, más o igual de 1 centímetro. Segundo escenario. Obviamente estos dos escenarios son con alfa-fetoproteína negativa y alfa-fetoproteína negativa. Que le hice un ultrasonido y que salió con un nódulo de menos de 10 centímetros, de 10 milímetros, no te preocupes, continúa tu seguimiento. ¿Cómo vamos a hacer tu seguimiento? Con ultrasonido y alfa-fetoproteína en 3 a 6 meses. Alfa-fetoproteína negativa y ultrasonido negativo. Dale tu seguimiento, ultrasonido y alfa-fetoproteína en 6 meses. O sea, cada 6 meses le tienes que hacer estos estudios. Pero si el paciente te salió con alfa-fetoproteína positiva o bien con un nódulo de más o igual de 10 milímetros, tienes que hacer un abordaje agregado. Tienes que hacer más estudios. ¿Qué estudios son los que tendrías que pedir? Vamos muy rápido. Yo te recomiendo iniciar con TAC trifásica. TAC trifásica de hígado. ¿Vale? Si este TAC trifásica sale con duda, no concluyente de cáncer, pide una resonancia magnética. Si con la resonancia magnética sigue habiendo duda, toma biopsia. Ese sería como el caminito a seguir. Ya tienes una alfa-fetoproteína positiva o bien un ultrasonido positivo. Siguiente estudio, TAC trifásica de hígado. ¿Te salió dudoso? Haz una resonancia magnética de hígado. ¿Te salió dudoso? Toma biopsia. Si en alguno de estos escenarios te sale positivo, en alguno de estos escenarios ya te saliera positivo, se hace la confirmación de hepatocarcinoma. ¿Vale? Fíjate, mucho ojo. Con enfermedad previa hepática, alfa-fetoproteína elevada o ultrasonido positivo, y con algún estudio positivo, no se necesita biopsia para corroborar el diagnóstico de hepatocarcinoma. Fíjate nada más. O sea, pocos tumores no se necesitan biopsia. Hepatocarcinoma es uno de ellos, pero siempre y cuando se conozca con enfermedad hepática previa. Y te lo pongo aquí. Si no se conoce con cirrosis o enfermedad hepática previa, hay que hacer biopsia. ¿Vale? Entonces, si no se conoce con cirrosis ni con enfermedad hepática previa, forzosamente hay que hacer biopsia, además de tus estudios.
Pero si, por ejemplo, si se conoce con enfermedad hepática previa, si se conoce con cirrosis, le hiciste ultrasonido, le hiciste alfa-fetoproteína, salió positivo, te mandó una TAC trifásica de hígado y ya sale positivo, con eso se hace el diagnóstico. Que con la TAC trifásica duda, le haces la resonancia y en la resonancia salió positivo, se hace la confirmación. Y ya definitivamente, si en la TAC trifásica ni en la resonancia te salió positivo, dudoso, te vas a biopsia y pues el que ya te va a dar la confirmación histopatológica. Pero esto, o sea, este de acá y esto, solamente es con enfermedad hepática previa, o sea, con cirrosis, porque sabes que ya tienes cirrosis y con eso es suficiente para tomar el diagnóstico. Pero si no te conoces con cirrosis ni con enfermedad hepática previa, aparte de esos estudios, habría que tomar biopsia, forzosamente. ¿Sale? Eso es lo que te dice en ese algoritmo, en este algoritmo que te estoy enseñando. Es lo que te está diciendo. Y ya para finalizar, 1 minuto. Son las 5 en punto. 1 minuto les pido. La clasificación de Barcelona. Es como tú vas a hacer el tratamiento. La clasificación de Barcelona, que se abrevia así. BCLC, por Barcelona Liver Cancer. BCLC. 5 Barcelona. El Barcelona 0, el Barcelona A, Barcelona B, Barcelona C y Barcelona D. ¿Qué toma en cuenta Barcelona? 3 cosas. Toma en cuenta el número de nódulos, toma en cuenta el Child Pugh y toma en cuenta el ECOG. ¿Sale? ¿Te acuerdas de la escala de Child Pugh? Era para ver cuando un paciente tenía cirrosis y tomaba en cuenta 5 características. Recuerda que para recordarte, el Child Pugh utiliza la mnemotecnia batea, ¿no? Como béisbol, batea. Bilirrubinas, albúmina, tiempos de coagulación, encefalopatía y ascitis. Te das cuenta que son 3 criterios de laboratorio y 2 criterios clínicos. Batea, bilirrubina, albúmina, tiempos de coagulación, encefalopatía y ascitis. Te lo van a preguntar el Child Pugh cuando llegues al internado. Eso es de ley se te pregunta el Child Pugh. Y el ECOG. Lee con calma esa tabla, ¿sale? Léela con calma. Ahí viene cuando es un Barcelona 0, cuando es un Barcelona A, B, C o D. No te la tienes que aprender, no. Esto es del oncólogo. Pero sí que sepas que existe una clasificación que se llama Barcelona. Y lo que quiero que te quedas es con un Barcelona 0. ¿Cuál? El tratamiento es quirúrgico o trasplante. Ahí viene en tu mapita, en ese esquema, cuándo sería trasplante. De hecho, ahí en tu manual viene que busques los criterios de Milán para ver cuándo es un paciente candidato a trasplante. No te lo voy a preguntar, es como parte para que tú sepas más. Cirugía o trasplante. Barcelona B. El tratamiento es con quimioembolización. Barcelona C. Terapia sistémica. Y Barcelona D. Mejores cuidados de soporte. ¿Vale? Con esto quiero que te quedes. Vas a tú ver en tu esquema, en esa imagen, que a veces, por ejemplo, un Barcelona B pudiera optarse por terapia sistémica, o un Barcelona A veces pudiera hacer una quimioembolización, sí, pero no es el tratamiento de inicio, el preferido. 0A, cirugía o trasplante. Ahí vas a checar tu mapita, tu esquema. B, quimioembolización. C, terapia sistémica. Y D, mejores cuidados de soporte. Fíjate nada más el D. Hago un acercamiento. Fíjate cómo es el D. Tienes un Child Pugh C. El hígado está hecho calabaza prácticamente. Y aparte tienes un ECOG de 3, 4. Ese paciente ya no es candidato a nada. Solamente mejores cuidados de soporte. Por eso es que te pone acá el tratamiento, mejores cuidados de soporte. ¿Sale? Un Barcelona C. ¿Cuándo es un Barcelona C? Cuando tengas invasión portal, ganglios positivos, metástasis, que tengas aparte un Child Pugh A o B, tengas un ECOG de 1 a 2. Aquí vienen las opciones de tratamiento sistémico. No te lo tienes que aprender, eso es más mío. Aquí el Barcelona C es el que yo trato, el oncólogo médico. Barcelona B lo trata el radiólogo intervencionista. El Barcelona C va entre el gastroenterólogo y el cirujano. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengas? Con eso terminamos los gastrointestinales. Esófago, gástrico, páncreas y hepatocarcinoma.
Queda pendiente que yo te envíe al rato las preguntas contestadas de tu banco de preguntas de los genitourinarios y de los gastrointestinales, porque ya no lo checamos. Y de tiroides, checa el video. Ahí te analizamos las preguntas y analizamos de los casos clínicos. Chécalos también. Lo único que me faltaría es lo de testículo. ¿Te acuerdas que nos habíamos quedado en tratamiento? No va a venir tratamiento de cáncer de testículo. Léelo nada más. Y lo de la tapificación. Si puedo, te hago un video al rato y lo subo a YouTube, donde hablamos de tratamiento de testículo y lo del ejemplo que se dejó de tarea. ¿Vale? Mañana no nos vemos, mañana es su examen. Recuerda, las mismas indicaciones. Ya no te tienes que registrar, nada más recuerda tu usuario y tu contraseña para entrar. Y el día de mañana, a la hora que lo hiciste el anterior examen, a esa misma hora se abre la plataforma para ti. Y ya nos veríamos hasta el jueves, ya para dar calificaciones finales, la revisión de examen, y aún así, de todas maneras, nos vemos la próxima semana para terminar el temario. Ya no nos faltarían 6 temas, 2, 2 y 2, lo vemos perfectamente. ¿Sale? Bueno, pues que pasen buena tarde y cuídense mucho. Gracias, doctor. Y éxito. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿me podría poner asistencia, por favor? Es que me No equivoqué pasé de lista el día de reunión. hoy. Bueno, sí. Gracias, doctor. Bueno.